El sistema no te puso aquí. Espera, no te vayas todavía. No voy a decirte que el sistema es justo, no lo es. No voy a decirte que las circunstancias no importan. Sí importan. No voy a decirte que el origen social, el acceso a la educación, la red de contactos heredada o la geografía donde naciste no tienen impacto en los resultados. Lo tienen, y los datos lo confirman. Pero hay algo que es simultáneamente cierto y que destruye las posibilidades de cualquier persona que no lo comprende a tiempo. El sistema tiene el poder que tú no uses. Cada vez que no actúas, el sistema actúa por ti. Cada vez que no decides, el sistema decide. Cada vez que gastas energía explicando por qué no puedes en lugar de buscar cómo sí podrías, el sistema se vuelve un poco más grande y tú un poco más pequeño. Y lo más costoso de todo, culpar al sistema se siente como comprensión, pero funciona como parálisis. Hoy vas a escuchar algo que probablemente nadie te dijo de esta manera. La distinción que lo cambia todo. Sistema externo versus sistema interno. El sistema externo existe, tiene sus mecanismos, sus barreras, sus inequidades, sus inercias. Hay estructuras económicas que benefician a quienes ya tienen y complican el camino a quienes empiezan desde menos. Hay redes sociales que abren puertas a unos y las mantienen cerradas a otros. Hay acceso desigual a información, a capital, a oportunidades. Esto es real, no es imaginación ni excusa, es documentable. Pero hay también un sistema interno. Ese es el que nadie te enseñó a ver con claridad. El sistema interno es el conjunto de creencias, hábitos de pensamiento, patrones de respuesta emocional y marcos interpretativos que determinan qué haces con lo que tienes, cómo respondes a los obstáculos, qué ves cuando miras una situación difícil, cuánta energía dedicas a actuar versus a explicar por qué no puedes actuar. El sistema externo determina el terreno, el sistema interno determina qué haces en ese terreno. Y la verdad incómoda, la que genera resistencia inmediata, pero que los datos respaldan, es esta. Hay personas que empezaron en el mismo terreno que tú, mismo país, misma clase social, misma educación, mismas limitaciones de acceso, y que construyeron algo diferente. No todos, no la mayoría, pero suficientes para que la pregunta sea válida. ¿Qué hicieron diferente? Casi nunca fue el sistema externo lo que cambió primero, la neurología de la culpa. Hay una razón fisiológica por la que culpar al sistema se siente tan bien y produce tan poco. Cuando atribuyes tus resultados negativos a una causa externa, el sistema, la economía, la familia, el gobierno, el jefe, la suerte, tu cerebro recibe una pequeña descarga de alivio. La explicación reduce la tensión cognitiva. El malestar de la situación tiene un destino claro, no es tu responsabilidad. El origen del problema está fuera. Tú eres el afectado, no el agente. Ese alivio es real y es adictivo. Pero tiene un costo que nadie menciona. La misma atribución que produce el alivio también elimina la agencia. Si el problema viene de afuera, la solución también debe venir de afuera. Y si la solución viene de afuera, tú no puedes producirla. Solo puedes esperar que llegue. La espera se vuelve el estado crónico. Y mientras esperas, el sistema, que no espera a nadie, sigue funcionando exactamente como funciona. La psicología llama a esto locus de control externo. La creencia de que los resultados de tu vida son determinados principalmente por fuerzas externas a ti. Las investigaciones de Julian Rotter, que desarrolló el concepto en los años 60, y de decenas de estudios posteriores, muestran consistentemente que las personas con locus de control externo tienen peores resultados en salud, logro académico, ingresos y bienestar a largo plazo. No porque el mundo sea más injusto con ellas, sino porque actúan menos sobre el mundo. El locus de control interno, la creencia de que tus acciones tienen un impacto significativo sobre tus resultados, aunque el entorno sea difícil, produce comportamientos que construyen resultados diferentes. No es optimismo, no es ignorar la dificultad. Es la diferencia entre preguntar ¿por qué me pasa esto? Y preguntar ¿qué hago con esto que me está pasando? La pobreza mental no es la pobreza de dinero. Aquí está el concepto central que Yokoi Kenji ha trabajado durante décadas y que la tradición de sabiduría japonesa lleva siglos codificando en sus enseñanzas sobre el carácter y el trabajo. La pobreza mental no es tener poco dinero. Hay personas con pocos recursos materiales que tienen una riqueza mental extraordinaria, que construyen con lo que tienen, que encuentran posibilidades donde otros ven muros, que aprenden, crecen y avanzan independientemente de las condiciones externas. La pobreza mental es un conjunto de hábitos de pensamiento específicos que producen resultados de escasez, independientemente de los recursos disponibles. Es lo que hace que personas con más recursos que otros terminen en el mismo lugar o en peor posición. ¿Cuáles son esos hábitos? El pensamiento de suma cero, la creencia de que el éxito de otros viene a tu costa, que el mundo tiene una cantidad fija de recursos y oportunidades, y que lo que alguien gana es lo que otro pierde.
Este pensamiento produce resentimiento hacia quienes prosperan, envidia activa que consume energía y resistencia a aprender de los que tienen más porque admitirlo implica reconocer que hacen algo diferente que tú podrías hacer. El pensamiento del techo, la creencia inconsciente de que cierto nivel de prosperidad o logro no es para alguien como tú, definido por tu clase social, tu origen, tu educación recibida o los modelos de tu entorno cercano. No es una creencia que se verbalice, se manifiesta en abandonar justo cuando el avance se vuelve real, en sabotear inconscientemente las oportunidades que llegan, en la incomodidad de ocupar espacios que no son para gente como tú. El pensamiento del enemigo, la tendencia a buscar en el entorno externo la explicación de cada resultado negativo. El jefe que no valoró el trabajo, el sistema que no da oportunidades, la familia que no apoyó, el gobierno que no protegió, las circunstancias que conspiraron. Todos estos pueden ser verdad en casos específicos. El problema es cuando se convierten en el patrón universal de interpretación que se aplica a cualquier resultado negativo sin excepción. El pensamiento de espera, la postura de que las condiciones deben mejorar antes de actuar. Cuando tenga más dinero, cuando el país esté mejor, cuando la economía mejore, cuando haya menos incertidumbre, cuando tenga más tiempo, cuando esté más preparado. La espera se vuelve permanente porque las condiciones perfectas para actuar nunca existen. Solo existen las condiciones actuales, imperfectas y reales. La realidad que el sistema no menciona. El sistema externo es real, pero hay una realidad que el sistema, incluyendo el sistema educativo y muchas narrativas culturales sobre la pobreza, raramente menciona. La mayoría de las personas que salieron de condiciones de escasez hacia condiciones de mayor abundancia no lo hicieron porque el sistema cambió. Lo hicieron mientras el sistema seguía siendo el mismo. Lo hicieron a pesar del sistema, a través de fisuras que el sistema tenía, aprovechando posibilidades que el sistema no cerró completamente. Esto no justifica el sistema. No significa que el sistema sea aceptable o que no deba cambiar. Significa que esperar a que el sistema cambie como precondición para mejorar tus condiciones es, en términos prácticos, esperar indefinidamente. Los sistemas grandes cambian lentamente. Décadas, generaciones. Tu vida no tiene ese tiempo. La pregunta no es si el sistema es justo. La pregunta es qué haces mientras tanto. Los 3 tipos de respuesta ante el obstáculo. Cuando aparece un obstáculo, y siempre aparece, hay fundamentalmente 3 tipos de respuesta. La primera, la respuesta de parálisis. El obstáculo se interpreta como señal de que el camino no es posible. La energía se orienta hacia confirmar por qué el obstáculo es insuperable, buscar a quién culpar de que el obstáculo existe, y eventualmente abandonar el intento mientras se mantiene la narrativa de que si hubiera sido posible, se habría intentado más. La segunda, la respuesta de queja. El obstáculo se reconoce, pero la energía se gasta principalmente en comunicar la injusticia de que exista. Se habla del obstáculo con otros, se obtiene validación social de que efectivamente es injusto, se construye una identidad alrededor de ser quien enfrenta ese obstáculo. La queja produce alivio emocional similar a la parálisis. La tensión tiene salida, pero tampoco mueve al obstáculo. La tercera, la respuesta de navegación. El obstáculo se reconoce como real, no se minimiza ni se ignora. Pero la energía se orienta hacia la pregunta, dado que este obstáculo existe, ¿cuál es el camino posible alrededor, a través o por encima de él? ¿Qué recurso, qué conocimiento, qué alianza, qué perspectiva diferente podría hacer posible lo que parece imposible desde el punto de vista actual? La respuesta de navegación no garantiza el éxito. Los obstáculos a veces son genuinamente insuperables con los recursos disponibles, pero es la única de las 3 que tiene posibilidad de producir un resultado diferente. Y lo que distingue a quien usa la tercera respuesta de quien usa las primeras 2 no siempre es la magnitud del obstáculo. Es el hábito de pensamiento con el que se aproxima a él, el caso del sistema educativo. El sistema educativo es quizás el ejemplo más citado de inequidad sistémica, y con razón. El acceso a educación de calidad está desigualmente distribuido. Los recursos disponibles en escuelas de zonas de bajos ingresos son inferiores a los de zonas de altos ingresos. Las redes de contacto que construyen los graduados de universidades de élite no están disponibles para quienes asisten a instituciones con menos reputación o recursos. Todo esto es cierto. Y también es cierto lo siguiente. El conocimiento más poderoso disponible para transformar la vida de una persona sobre negocios, inversiones, psicología, comunicación, liderazgo, salud, productividad, está disponible hoy de manera gratuita o a costo mínimo a través de libros, vídeos, comunidades en línea y recursos que cualquier persona con acceso básico a Internet puede usar. Hay una diferencia enorme entre lo que está disponible y lo que la mayoría usa. La pregunta de por qué más personas no usan lo que está disponible lleva directamente a la respuesta sobre la pobreza mental. La pobreza mental no es la falta de acceso al conocimiento, es la falta de hábito de buscar y usar el conocimiento.
Es la creencia de que el conocimiento no va a cambiar las condiciones. Es la preferencia por el entretenimiento sobre el aprendizaje. Es la incomodidad de estar frente a información que desafía las creencias instaladas y elegir el pensamiento cómodo en lugar del pensamiento útil. Una persona que lee 30 minutos al día durante un año sobre un tema que impacta directamente su situación financiera o profesional tendrá, al cabo de 12 meses, un conocimiento que la mayoría de su entorno no tiene. Ese conocimiento no garantiza resultados, pero produce posibilidades que no existían antes. ¿Cuántas personas en su entorno hacen eso de manera consistente? El rol del entorno y por qué es más difícil de cambiar de lo que parece. El entorno, las personas con quienes pasas tiempo, las conversaciones que tienes, los valores que se expresan en tu círculo social, es uno de los factores más poderosos que moldean el pensamiento, más poderoso que la mayoría de los libros de desarrollo personal reconoce. No porque las personas de tu entorno sean malas, sino porque los seres humanos son profundamente sociales y los comportamientos, las creencias y las expectativas se transmiten por contagio social. Lo que es normal en tu entorno define, de manera implícita pero poderosa, lo que parece posible y aceptable para ti. En entornos donde la queja es el lenguaje principal de interpretación del mundo, los que no se quejan parecen ingenuos o cómplices del sistema. En entornos donde la ambición es sospechosa, los que avanzan generan incomodidad. En entornos donde la norma es la subsistencia, la construcción a largo plazo parece fantasiosa. La presión para conformarse al estándar del grupo es silenciosa pero constante. Cambiar el entorno es difícil, especialmente cuando el entorno incluye familia y amigos de años. Nadie sugiere abandonar a las personas que se aman por razones de productividad. Pero sí hay una diferencia importante entre mantener las relaciones que importan y permitir que esas relaciones definan el techo de lo que es posible pensar y hacer. Buscar entornos complementarios, comunidades, grupos de estudio, mentores, personas que operan desde el tipo de mentalidad que quieres desarrollar. No reemplaza al entorno existente, lo complementa, y con el tiempo, el equilibrio de influencias cambia. ¿Por qué el sistema te conviene más activo que quejoso? Aquí está algo que pocas personas dicen abiertamente. El sistema, incluyendo las industrias del entretenimiento, del consumo y de la política, se beneficia de personas que canalizan su frustración hacia la queja y el consumo en lugar de hacia la acción y la construcción. Una persona que pasa horas al día consumiendo contenido que valida su frustración con el sistema está siendo eficientemente entretenida, mantenida en un estado de activación emocional que la hace consumir más contenido, y es más probable que compre lo que se le vende como alivio temporal de esa frustración. Una persona que transforma esa misma frustración en conocimiento, en habilidades, en construcción de algo, es menos rentable para los sistemas que se alimentan de la frustración. Esto no es una teoría conspirativa. Es la lógica básica de los sistemas de atención y consumo. La queja tiene una audiencia, la construcción silenciosa no la tiene. Y esa diferencia entre el aplauso inmediato de la queja y la ausencia de validación inmediata de la construcción es parte de por qué tanta energía va hacia lo primero y tan poca hacia lo segundo. El momento donde se divide el camino. Yokoi Kenji lo describe con una imagen que la sabiduría japonesa usa de distintas maneras en distintos contextos, pero que siempre apunta al mismo lugar. Hay un momento en cada proceso de cambio donde el camino se divide. En una dirección, la comodidad de la narrativa que ya tienes. El sistema es justo. Las circunstancias son difíciles. No es tu culpa. Hay razones suficientes para no avanzar que no dependen de ti. Esa dirección tiene compañía, mucha gente va por ahí. Y tiene validación social. Es cómoda mientras las condiciones no se vuelvan intolerables. En la otra dirección, la incomodidad de la responsabilidad. Reconocer que independientemente de lo injusto que sea el terreno, las decisiones que tomas dentro de ese terreno son tuyas. Que hay cosas que puedes hacer diferentes con lo que tienes. Que el conocimiento disponible no estás usando. Que el tiempo que gastas en quejas podría usarse en aprender. Que algunos de los límites que percibes como externos son en realidad internos. Esa dirección tiene menos compañía inmediata. Genera incomodidad. No produce alivio rápido. Produce resultado. No siempre. No inmediatamente. No sin obstáculos. Pero produce posibilidades que la otra dirección no produce. Lo que significa tomar responsabilidad sin negar la injusticia. Esta es la distinción más importante y la que más fácilmente se malinterpreta. Tomar responsabilidad de tus resultados no significa que el sistema es justo. No significa que las desigualdades no existen. No significa que estás solo y que no necesitas apoyo estructural. Significa que mientras el sistema cambia, lentamente, imperfectamente, con décadas de lucha colectiva necesaria, tú no puedes permitirte esperar. Significa que el tiempo que gastas en la queja es tiempo que no estás usando en aprender, construir o mejorar tu posición.
Significa que hay acciones dentro de tu control que tienen impacto real sobre tus condiciones, y que no usarlas por esperar que el sistema las haga innecesarias es desperdiciar lo que tienes. Significa que la persona que tiene más poder para cambiar las condiciones de tu vida eres tú, no porque el sistema sea justo, no lo es, sino porque eres el único que puede decidir qué hacer con las condiciones que tienes. Yokoi Kenji lo formula con una frase que concentra todo esto: no esperes justicia del mundo para empezar a construir. El mundo no te debe el punto de partida que merecías, te da el que tiene. Y con ese punto de partida, con todo lo que falta y todo lo que sobra, es que tienes que trabajar. Las preguntas que producen movimiento. Hay preguntas que producen parálisis y preguntas que producen movimiento. ¿Por qué me pasa esto? Puede ser útil como punto de partida para un análisis de una sola vez, pero como pregunta recurrente, produce narrativas, no acciones. ¿Quién tiene la culpa? Produce identificación del culpable, no produce cambio de condición. ¿Qué está mal? Produce un mapa del problema, no produce solución. Las preguntas que producen movimiento tienen una estructura diferente. ¿Qué puedo hacer con esto que tengo ahora mismo? Esta pregunta busca acción dentro de los recursos actuales, por limitados que sean. ¿Qué necesito aprender para que esto sea diferente? Esta pregunta orienta la energía hacia el conocimiento que produce capacidad. ¿Quién ha estado en una situación similar y la transformó? ¿Qué hizo? Esta pregunta busca modelos reales, no ideales abstractos. ¿Qué estaré construyendo dentro de un año si sigo exactamente como estoy hoy? Esta pregunta hace explícita la trayectoria actual y la comparación con la trayectoria deseada. ¿Qué pequeña acción puedo tomar esta semana que sea diferente a lo que he estado haciendo? Esta pregunta busca el primer paso concreto, no el plan perfecto completo. La calidad de las preguntas que te haces determina la calidad de las respuestas que obtienes. Y las respuestas que obtienes determinan las acciones que tomas. El sistema puede ser injusto y tú puedes actuar. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. El sistema puede necesitar cambiar y tú puedes construir dentro de él mientras eso ocurre. El punto de partida puede ser injusto y la trayectoria a partir de ahí puede ser diferente. Estas no son contradicciones, son la realidad completa de la situación. Y la persona que puede sostener las dos verdades simultáneamente, que el sistema tiene problemas reales y que su acción dentro de esas condiciones sigue siendo su mayor palanca de cambio, tiene acceso a una postura que ni la queja pura ni la negación de las inequidades permite. La queja pura sin acción produce validación pero no movimiento. La negación de las inequidades produce una imagen distorsionada de la realidad que lleva a malas decisiones. La combinación de reconocimiento honesto de las condiciones con foco constante en lo accionable es el punto desde donde se construye algo. Estás al final de esto. Y probablemente hay una parte de ti que estuvo resistiendo durante la lectura, que buscó la frase que invalidara el argumento, que pensó en los casos donde la situación es tan extrema que nada de esto aplica, que sintió que esto minimiza dificultades reales. Esa resistencia es información útil, no sobre el argumento, sobre ti. Lo que más genera resistencia en nosotros suele ser lo que más nos incomoda porque toca algo verdadero. No tienes que estar de acuerdo con todo lo que leíste. Tienes que hacerte una sola pregunta honesta. ¿Cuánto de tu energía en la última semana fue hacia entender y explicar por qué las condiciones son difíciles? ¿Y cuánto fue hacia hacer algo diferente dentro de esas condiciones? La respuesta a esa pregunta te dice más sobre tu situación futura que cualquier análisis del sistema externo. El sistema tiene los poderes que no uses. Úsalos.